Day es una pregunta. Más que afirmación, nosotros estamos haciendo una pregunta. ¿La voz del pueblo es la voz de Dios? Esto es algo que fue, no es algo tajante, pero hace muchísimos años, quizás antes mismo del propio Cristo, ya se usaba la expresión, o posiblemente después. El tema es que ha intentado expresar o dar a la voz de la mayoría, a la voz colectiva, el peso y el valor de la voz de Dios. De otra manera habló el pueblo, habló Dios. Porque la voz del pueblo es la voz de Dios. Ya escuchamos eso, ¿no? Muchísimas veces. Pero nosotros, y hay quienes están a favor y quienes están en contra. Nosotros lo que estamos hablando es, la voz del pueblo es la voz de Dios. La voz de la mayoría representa en algún sentido la voz de Dios. Entonces es lo que vamos a estar leyendo acá. No vamos a leer todos los versículos de entrada, vamos a ir por los bloques que tenemos ahí representados, porque si no sería como leer dos veces. También voy a marcar mi tiempo acá Arrancamos. Oramos. Señor, gracias por este tiempo tan hermoso que ya hemos vivido acá en esta mañana. Gracias por darnos esta bella oportunidad de juntarnos como iglesia tuya y poder cantar a ti, Señor, alabar a tu nombre, exaltar tu presencia, reconocer tu poder, tu soberanía, reconocernos como dependientes de ti, Señor, como gente que tiene que esperar en ti, reconocer como Dios único, fuerte, poderoso, misericordioso. Y ahora con tu palabra, Dios, queremos que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, ilumine, Señor, nuestras mentes y nos permita mejorar como gente que depende de ti para vivir y para adorar a tu nombre, Señor. Es lo que queremos en esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Levántate y anda sería el primer bloque que queremos ver en ese texto. Nos dice el versículo 8, y había en Listra un hombre que estaba sentado, y había una razón por la que estaba sentado. Él estaba imposibilitado de los pies, era cojo desde el seno de su madre, desde el nacimiento, y nunca había andado. Este escuchaba hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él, y viendo que tenía fe para ser sanado, Pablo con discernimiento dado por el Espíritu Santo, predicando la palabra, mira a este hombre que está sentado y ve en él que había fe para ser sanado. Piensa que la sanación siempre tiene que ver con la obra misericordiosa y poderosa del Señor. Por eso digo, Pablo con discernimiento del Espíritu Santo, fijó en él la mirada y dijo con voz fuerte, con autoridad, con quien sabía lo que estaba hablando, lo que iba a decir: levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y comenzó a andar. Esto va a desencadenar en ese texto o en esta misión de Pablo en Listra dos reacciones o tres reacciones muy fuertes, muy fuertes. Una tiene que ver con la de este hombre y la otra tiene que ver con la multitud. O las otras dos tienen que ver con la multitud. Porque la misma multitud va a tener dos reacciones muy distintas, seguidas una de la otra y completamente extremadas. Por eso arrancábamos diciendo, la voz del pueblo es la voz de Dios. Pero acá está el hombre, es cojo desde el nacimiento, nunca había caminado, no sabía lo que era intercambiar pasos por sus propias piernas, antes mismo
de saber lo que era caminar, él ya había estado enfermo de sus piernas. Y esto estaba escuchando a Pablo, que había dejado una ciudad y estaba ahora pasado por Derbe y llega a Listra. Lucas no se concentra en el trabajo de Pablo y Bernabé en Derbe, sino que se concentra en lo que está pasando en Listra. Y encuentra este hombre que está sentado, escuchando a Pablo, y el Espíritu Santo de Dios mueve el corazón de este hombre, de tal manera que él cree en este mensaje que está siendo dado por Pablo y cree que Dios lo va a sanar allí. De manera que Pablo también tiene la misma convicción que el hombre, porque dice que fijando en él la mirada y viendo que en él se movía la acción del Espíritu Santo en aquel hombre, Pablo tiene el discernimiento del Espíritu para ver que Dios lo iba a sanar allí. Y entonces, con este discernimiento, con esta autoridad apostólica, con esta capacidad que Dios le había dado, Pablo lo mira fijamente y le dice con fuerte voz: levántate derecho sobre tus pies. Y el hombre dio un salto y comenzó a andar. La reacción de este hombre es de obediencia, porque el Espíritu Santo está actuando en los dos, Pablo que está predicando y el hombre cojo de nacimiento, pero también de alegría, como no podría ser de otra manera. Es un hombre cojo de nacimiento, nunca había caminado por sus propias piernas y fuerzas y motricidad, y ahora sí está parado sobre sus pies y con el corazón rebosante en alegría. Una reacción propia de alguien que recibe un milagro como ese. No podía ser de otra manera. Se levantó derecho sobre sus pies, como ya se dijo acá en el caso de un otro, ¿no? Sin fisioterapia, sin un proceso de restauración de los pies, que nunca había milagro. Esto acá es un milagro. Las piernas atrofiadas, los nervios atrofiados, en el mismo momento todo es sanado y todo se pone de tal manera que el hombre puede parar sobre sus pies y andar, que fue el orden que Pablo dio por medio del Espíritu Santo. Alegría, alegría. Esa es una de las reacciones nuestras frente a los milagros de Dios, cualquiera, de alegría, de gozo. No porque necesitamos milagros cada día para poder estar contentos, alegres, rebosantes, pero sí es muy importante cuando Dios en su plena misericordia y gracia obra con sus milagros, cualesquiera, con su gracia, levantando a un cojo, restaurando a un enfermo, y principalmente con la salvación común. ¿Y cuál es la voz del pueblo que tenemos en este texto? ¿Cuál es la voz de la multitud? No importa cuántos eran allí, pero ¿cuál es la voz? Lucas clasifica como la multitud. ¿Y por qué pusimos la segunda parte como una pregunta, como una interrogación? ¿Es la voz del pueblo la voz de Dios? Porque mira acá en el versículo 11. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en el idioma de Licaonia: los dioses se han hecho semejantes a los hombres y han descendido a nosotros. La primera impresión y la primera verbalización de la multitud que allí estaba no era apenas o solamente el cojo, sino que había un grupo grande donde Pablo estaba predicando. Cuando ve a aquel hombre cojo de nacimiento, levantarse derecho sobre sus piernas, pararse sobre sus pies, rebosarse en alegría en su corazón por el milagro que Dios había operado, lo primero que les vino a la mente y que fue expresado a través de su voz fue: los dioses se han hecho semejantes a los hombres y han descendido hacia nosotros. Acá se dice que esta gente de este lugar había tenido en períodos anteriores, en momentos anteriores, por aquella región, la visitación de los dioses. La visitación de los dioses. Los dioses en forma humana y de manera muy simple, muy humilde, se presentó en aquella región y fue rechazado en cada hogar. Fue rechazado en cada casa por donde intentaron tener una recepción. Hasta que un matrimonio muy humilde con una choza lo recibió. Con el tiempo,
este matrimonio, sabiendo después, por revelación, que allí habían estado dioses, es muy bendecido el matrimonio, y todo el pueblo de esta región de Derbe, Listra, Perge, se queda frustrado porque había rechazado la presencia de los dioses. Esta historia va pasando de generación en generación, hasta que llega a esa posiblemente. Y ahora, esta generación, que tiene esta historia muy viva y presente en su cabeza, miran a dos hombres, uno anunciando la palabra, y el otro como que jefe, más callado, pero muy centrado. Está Pablo hablando, y por eso va a ser comparado ahora a Hermes, y está Bernabé, que va a ser comparado a Zeus, o Júpiter y Mercurio, que son las mismas divinidades desde la perspectiva griega y la perspectiva romana. Entonces ahora esta gente, cuando los ve, no quiere hacer lo que hizo anteriormente, rechazar a los dioses, rechazar a las divinidades. Y por eso va a pasar lo que tenemos aquí. Y llamaban a Bernabé Júpiter o Zeus, repito, acá desde la perspectiva romana, Júpiter, que es lo mismo que Zeus para los griegos. Y a Pablo, Mercurio, ¿por qué? Porque Pablo era el que dirigía la palabra. Mercurio desde la perspectiva romana y Hermes desde la perspectiva griega. Hermes es el que da origen a nuestra palabra hermenéutica, que tiene que ver con la ciencia de la interpretación. En general, porque se usa hermenéutica jurídica, hermenéutica filosófica, en fin, y de manera especial, la hermenéutica desde la perspectiva bíblica, que es la ciencia de la interpretación bíblica. Desde ahí tenemos la palabra hermenéutica. Por eso a Pablo, que era el que dirigía la palabra, el que le hablaba, por supuesto, cualquiera que estuviera con Pablo no iba a tomar la palabra. Iba a quedar calladito, aunque fuera Bernabé, ¿no? Aunque fuera, iba a quedar calladito. Entonces, cuando la gente, la multitud, que tenía esa pantalla, ese telón de fondo de momentos anteriores, ven esto pasar, Pablo hablando y predicando y anunciando la palabra, y luego Bernabé por allí haciendo no sé qué, pero estaba allí también, y este cojo que se levanta sobre sus pies, se pone parado y anda, ellos dicen, los dioses volvieron. Aquellas divinidades que en algún momento nuestros antepasados rechazaron, volvieron y están nuevamente entre nosotros. No vamos a perder la oportunidad o hacer con ellos lo que hicimos de la vez pasada, o que nuestros antepasados hicieron de la vez pasada. Entonces el versículo 13 nos dice, el sacerdote de Júpiter, que en la puerta de la ciudad había un templo a Zeus, o a Júpiter. Entonces allí había un sacerdote. Y es una oportunidad sacerdotal. Los sacerdotes están siempre en búsqueda de buenas oportunidades, ¿no? Tanto para la corrupción cuanto para la bendición. En Israel llegó un momento que estaban en búsqueda de oportunidades para manifestar cada vez más su corrupción. Allí los profetas menores, principalmente se dice que los sacerdotes hacían con que el pueblo pecara más y más. Porque cada vez que el pueblo pecaba, el pueblo llevaba más y más ofrenda por sus pecados al templo. Y parte de las ofrendas eran de los sacerdotes. Entonces ellos influían sobre el pueblo para pecar, porque cuanto más pecado, más ofrenda, cuanto más ofrenda, más bolsillos llenos. Mira cómo la historia se repite, ¿no? Se repite, se repite. Y allí había un templo entonces a Zeus. Y el sacerdote de este templo, viendo el bullicio que acontecía y todo lo que estaba pasando allí, tá? Ele já viene y trajo consigo toros y guirnaldas, que era propio, el adorno propio para sacrificios, a las puertas de la ciudad. Y quería ofrecer sacrificios junto con la multitud. Claro, si en un momento rechazamos, ahora vamos a compensar lo que pasó anteriormente. Y ya vino, después que escuchó todo, el hombre se paró, dijo, no puede ser otra cosa, son los dioses que descendieron nuevamente hacia nosotros, no los vamos a rechazar, y ya preparó los toros para los sacrificios, y quería ofrecer estos sacrificios a Pablo y a Bernabé, porque creían que Pablo era Hermes y Bernabé era Zeus. Vamos a atrapar los dioses acá.
Esos dioses chiquitos se atrapan con sacrificios así, muy fácil, ¿no? Muy fácil. Por eso allá Elías desafía a los profetas de Baal con sacrificios. Porque sabe que los falsos dioses, cualquier bichito muerto, les complace. Porque se tiene oído y no oye. Se tiene narices y no huelen. Se tiene ojos y no ve. Cualquier bicho. Acá llevaron toro, pero si fueran perros, también pasaría. ¿Por qué? Porque la falsedad se contenta con la propia falsedad. Y entonces el sacerdote acá lleva y quiere sacrificar a Pablo y a Bernabé porque no quieren dejar pasar como ya se pasó una vez con los dioses. Señores, ¿por qué hacen eso? O cosas así, es la pregunta de las divinidades, Pablo y Bernabé. Versículo 14, pero cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, interesante también acá Bernabé como es llamado de apóstol junto con Pablo, no por Lucas, rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud, gritando, señores, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que ustedes. Y les anunciamos el Evangelio para que se vuelvan exactamente de estas cosas vanas, a un Dios vivo, que no está pidiendo sacrificios de toros con guirnaldas adornados, que no está pidiendo ser complacido con estos sacrificios, estas cosas vanas. Nosotros lo que venimos a hacer es anunciar a ese Dios vivo para que ustedes se zafen, para que ustedes salgan de esta vida de vanidades idolátrica y vengan al Dios vivo. Y ese Dios vivo es el Dios que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Es interesante también Pablo, su capacidad de contextualización del mensaje. El mensaje es siempre el mismo, pero acá no entra Abraham, acá no entra Isaac, acá no entra Jacob, acá no entra Moisés en su discurso. Discurso muy característico de Pablo cuando hablaba a los judíos. Porque allí Abraham, Isaac, Jacob, Moisés eran son pilares de la fe y de la historia de Dios con este pueblo. Pero acá no. ¿Quién es Abraham en este mundo de Listra, de Derbe, de nadie? Quizás nunca escucharon. ¿Y quién es Isaac? ¿Y quién es Jacob? ¿Y quién es Moisés? Quizás el vecino de la tienda, pero no el Moisés a partir de quien Dios abrió el mar para que el pueblo atravesara. Y Pablo sabe de eso, y Pablo lo que tiene es un mensaje, y él quiere comunicar este mensaje de manera que este mensaje es un mensaje vivo al corazón de la gente. Por eso él dice, el Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Las evidencias siempre estuvieron. Mira, versículo 16. En las generaciones pasadas, él, ese Dios que hizo el cielo, permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Podemos juntar esto con Romanos en algún momento del capítulo 1, donde Dios va a permitir que la gente siga su propio camino. Y sin embargo, a pesar de que ha dejado que la gente siguiera su propio camino, sin embargo, no dejó de dar testimonio de él mismo, haciendo bien y dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando sus corazones de sustento y de alegría. Entonces Dios permitió que la gente siguiera su propio camino, pero ese mismo Dios que permitió que la gente siguiera su propio camino, siempre dio testimonio de sí mismo por medio de la creación, para hablar el lenguaje de Pablo allá a los romanos. Pero acá él está diciendo, la lluvia siguió cayendo para esta gente que decidió seguir su propio camino. El sol siguió dando su calor para esta gente que decidió seguir su propio camino. Las estaciones siguieron cumpliendo sus funciones estacionales para esta gente que decidió seguir su propio camino. Es decir, cuando esta gente, a merced de los ídolos, de sus divinidades, de sus palos, piedras y postes sagrados,
siguen el designio de su propio corazón. Dios sigue dando testimonio de su existencia, de su poder, de su majestad, a través de las cosas creadas. Pablo va a decir que Dios, lo que se puede conocer de Dios, su eterno poder y divinidad, es dado a conocer por medio de las cosas creadas. Versículo 18. Aún diciendo estas palabras, apenas pudieron impedir que las multitudes les ofrecieran sacrificios. El versículo 14 empieza con pero. Pero cuando lo oyeron los apóstolos Bernabé y Pablo. Isso nos dá a ideia de que passou um tempo desde que o sacerdote de Zeus prepara o sacrifício com os touros, com as guirnaldas, com os adornos em estes animales. ¿Por quê? Porque Lucas deixa claro que eles falavam em língua licaônica. Possivelmente algo que Pablo não entendia e que Bernabé não entendia. Ele via ou veia todo o alboroto, veia como a gente se movia, se ia, volvia, mas não sabia exatamente o que estava passando, possivelmente por não compreender o que estavam falando. Hasta que se deram conta, e é quando se dão conta de isso, que eles se tiram entre a multitud, rasgam suas vestes e clamam, ¿por qué estão fazendo coisas assim? Venimos hacia ustedes exatamente para que nos sigam nesta vida, esta vida de vanidade. E que é o que caracteriza a vanidade? Todo aquilo que é vivido fora da presença e da glória do Senhor. E ele vai fazer uma apresentação desse Deus, então ele vai dizer que Deus sempre deu testemunho. Terminamos acá então com a multitud, a vox populi, querendo sacrificar a Pablo e a Bernabé. Bernabé e Pablo lançando-se entre a multitud, não permitindo, com muito sacrifício, porque o versículo 18 diz, não, apenas puderam impedir que as multitudes les ofereceram sacrifícios, pero puderam, apenas puderam. E agora é um giro. La vox populi, que alabavam a Pablo e a Bernabé como divinidades, que queria oferecer sacrifício, vai cambiar. É a outra atitude, a primeira do homem cojo, a segunda desta multitud alabando a Pablo e a Bernabé, porque são divinidades, é Zeus e Hermes que descenderam hacia nós, e agora vai cambiar completamente a mesma multitud. Vox populi, é decir, voz del pueblo é voz del pueblo, nada mais que isso. Nada mais que isso. Versículo 19. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía, por donde Pablo já havia passado. Entonces vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, por donde Pablo já havia passado, y habiendo persuadido a la multitud. Não há voz de Deus acá. Foi persuadida. Primeiro, os dioses descenderam hacia nós. Vamos aproveitar e oferecer sacrifício. Vamos fazer agora o que não hicimos la vez passada. E agora chegam alguns judios, quando Pablo se levanta com Bernabé e diz, não, pará, não tem nada a ver com isso, nós venimos para que vocês não pratiquem isso, exatamente. Aí chegam alguns judios, não? Vindo de Antioquia e vindo de Icônio, e vão a persuadir esta vox populi, esta multitud que alabava a Pablo e a Bernabé, a ter outra atitude agora. Então se diz, e de Icônio, e havendo persuadido a la multitud, apedrearam a los dioses. Mira isso, que atitude radical de um momento a outro. Vamos oferecer sacrifício porque são divinidades que estão em nós. Não, vamos atirar pedra porque não são dioses, não são nada, estão acá entre nós e ha cambiado completamente. Próprio de la multitud isso. Próprio de la multitud estas atitudes contraditórias. Em um momento disse Osana, em outro momento disse crucifícalo. Em um momento disse, os deuses descenderam hacia nós, em outro momento agarram pedra para lapidar a esses deuses, que já deixaram de ser deuses. A multitud é volátil. A voz da multitud é peligrosa. Sempre foi peligrosa a voz da multitud. Porque a voz da multitud pode ser solamente a voz da multitud, expressando os desejos pecaminosos de seus corações. Expressando a vontade de sua mente corrompida e caída por causa do pecado. Nunca a maioria representou com fidelidade a vontade do Senhor.
Por eso Dios nos dejó un libro y no una multitud de gente para dar testimonio, sino que un libro con su verdad. Y hay una multitud de gente que da testimonio sobre Dios, pero no a partir de sus propios corazones, sino que a partir del libro, a partir de la Biblia, a partir de la palabra. Porque la multitud en sí no es necesariamente voz de Dios. Por eso, asamblea es una cosa peligrosa. Y nosotros bautistas tenemos esto como bueno y como malo. Porque muchas veces lo que decide entre nosotros no es la verdad bíblica, sino que son las manos levantadas. Yo ya hablé esto acá unas cuantas veces y no me canso de repetir. Esto es peligroso. Porque la verdad de Dios no se expresa necesariamente por las manos levantadas. La verdad de Dios se expresa a la manera de Dios en la palabra de Dios. Ahí está su voluntad. Ahí está lo que Él quiere para nosotros como iglesia, como familia, como gente, como pueblo, como nación, como hijos e hijas del Señor en su palabra. En la multitud hay corazones completamente desplegados de la voluntad del Señor, pero que está levantando las manos diciendo, sí, es eso lo que queremos. En la multitud hay mentes completamente entregues a los deseos de su propio corazón, que puede estar levantando la mano y diciendo, es eso lo que queremos. Vamos por este camino. Acá está la multitud diciendo, acá descendieron los dioses entre nosotros. Vinieron algunos judíos, como esta multitud no estaba en la verdad, sino que estaba en los deseos de su corazón. Ven, algunos judíos dicen, no, estos acá son perturbadores, porque mira, por donde pasan, levantan un alboroto en los lugares donde pasan con este mensaje. Ah, bárbaro, entonces vamos a apedrear. Se van de los toros para sacrificio al sacrificio de los dioses. Se van de exaltar las divinidades a lapidar el dios Hermes, el intérprete de la palabra. Actitud de la multitud. Tomemos cuidado. Nuestras mamás posiblemente, quizás algunas acá, ¿no? o quizás es una cosa propia de Brasil y no se puede traducir, pero cuando decía, mamá, pero todos van a ir. ¿Qué es lo que decía nuestra mamá? Vos no sos todos. Es clásica esa, ¿no? Quiero ir, mamá, pero pero van a ir todos. Vos no sos todos. Chao, terminó. La voz de los todos, o la ida de los todos, o la participación de los todos, no quiere decir que tengo que participar, no quiere decir que tengo que estar, no quiere decir que esto es la verdad, porque entre los todos juega lo que juega en uno, los egoísmos, los intereses propios, particulares, distorsionados de la verdad de Dios. Nosotros podemos y debemos seguir con todos cuando todos están amparados y basados en la palabra del Señor, porque ahí está la verdad. Pero si todos están yendo por otra dirección que no la de la palabra, no haga parte del todo, sino que vaya solo. Más vale solo que mal acompañado, dice otro dicho, ¿no? Más vale solo, amparado en la palabra, que con una multitud en su propia locura, en los propios deseos de su corazón. Entonces vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad. Entonces, están en la ciudad, el templo en la puerta de la ciudad, vamos a ofrecer sacrificio a esos dioses. Ahora ya no son dioses, apedrean y arrastran para fuera de esta misma ciudad. Y pensaba que Pablo estaba muerto, pero Pablo era duro, hermanos. Qué personaje tremendo este Pablo, ¿no? Le muerde una víbora en una isla después de un naufragio tremendo y van a juntar unos palillos para prender fuego, una víbora le sale agarrada en la mano y la gente lo queda mirando. A ver, vamos a contar 10, 9, 8, 7, esperando que Pablo caiga, porque era venenosa y ellos sabían, conocían del local. 5, 4, empecemos otra vez, 100, 99, 98. Bueno, subimos.
No. Dios realmente está con este personaje. Vino de este naufragio y no murió. Ahora es mordido por una víbora venenosa y conocemos y sabemos que es y no murió. Esto tiene que ser una divinidad también o algo muy amparado por Dios. Era un personaje duro, muy duro. Y ahora está acá, apedreado, dado como muerto. Versículo 20 dice, pero mientras los discípulos lo rodearon, él se levantó. Óbvio que também nos dá uma imagem acá que Paulo disse, tá, não estou bárbaro. Não, por supuesto que não é assim. Pero Lucas dice, ele se levantou e entrou na cidade. Al dia seguinte, ¿qué hace Pablo? Lo que estaba para hacer. ¿Se acuerda de los versículos 1 al 7? La persecución está, no sabemos qué es lo que nos va a esperar exactamente. ¿Se acuerda que o pastor Marcelo predicava acá? Dizia, não sabemos e não programamos o apedreamento. Agora vamos a Derbe porque achava que iam apedrear e este é lindo, hermoso, porque me vou levantar quase como um super-herói em meio de los discípulos. Os discípulos vão crer mais em mim. Isto vai ser bárbaro. Não, Pablo não planificou isso. Pablo não planificou chegar aqui em Listra e em Listra ser exaltado como uma divindade, um intérprete da palavra do Senhor ou o próprio Deus Hermes. Que a gente iba a trazer sacrifício para oferecer-lhes como divindade, não planificou. Mas havia uma coisa que Pablo tinha clara: o evangelho e a predicação do evangelho. Então, se Pablo se levanta, al dia seguinte, partiu com Bernabé a Derbe. Que é o que vão fazer allá? Vão a predicar a palavra. Vão a predicar a palavra. Então, vox populi, nada mais que isso. A voz del pueblo, de la multitud, es solamente isso, a voz del pueblo de la multitud. Que pode representar algo verdadeiro, pero pode ser apenas loucura del próprio coração. Deus nunca deixou o ser humano sem testemunho, porque suas bendições sempre estiveram presentes por meio da chuva, do sol, das estações, da própria criação. A multitud adora e apedreia ao mesmo tempo. Ojo. Ojo para não pertenecer e ojo para não seguir. Repito, Deus nos deixou uma verdade e a verdade é sua palavra. E frente a um milagro de Deus, que hacemos? Nos alegramos, como el cojo. Nos alegramos por el milagro del Senhor. Bien, eu quero fazer hincapié em 3 coisas para nós a partir desse texto. Em primeiro lugar, queridos, aunque parece óbvia, nós não somos dioses. Não somos divinidades. O que ha passado, e principalmente a nível de muitos predicadores, é que empiezam a sentir-se dioses. Empiezam a sentir-se divinidades. Com poder para determinar lo que fuere. Empiezan a sentir-se como quem está para ser servido e não para servir. Está para determinar lo que vai acontecer e não para depender de Deus para as coisas que vão acontecer. Pablo e Bernabé não cayeron nessa. E quando a multitud quiso ponerlos em um lugar de divindade, eles disseram, não somos nada de isso. Esta é vanidade do coração humano. Este ser Deus e poner a alguém em lugar de Deus é vanidade do coração humano. E nós hemos venido hacia ustedes exatamente para que salgan destas vanidades. Pero os crentes temos esta síndrome de divinidades. A vezes nos sacamos de Deus o lugar número 1, pero igual somos uns deuses que estamos aí, cerquita, com capacidades extraordinárias e que podemos e que acontecemos, e isto vai ensoberbecendo o coração humano, e aí é a ruína do ser humano, é quando pensa que ele está muito cerquita de Deus, quase como outra divindade, ou como uma divindade chiquita. ¿Por quê? Porque esta é a proposta da serpiente achar en el Edén, hermano. Deus sabe que o dia em que comeres será como Ele. É a proposta em que Eva e Adão cayeron dizendo, que bárbaro, vamos a ser como Ele. Não somos. Por isso sempre me gusta Ezequiel. Hijo de hombre, e se repite capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, e se repite mais de uma vez en el capítulo, hijo de hombre, es decir, polvo, tierra. La misión tuya es grande porque yo te la he dado, pero tú eres polvo, tierra, hijo de hombre. ¿Qué somos nosotros?
Esto, tierra, polvo. No hay en nosotros mismos nada que nos haga más de lo que somos. Aun cuando queremos, aun cuando pensamos, aun cuando miramos desde arriba hacia abajo, aun milagro que pasa entre nosotros no es porque nosotros somos buenos, porque Dios es bueno. Dios es bueno y por eso hace milagros hasta hoy entre nosotros. Por eso sana y no sana. Por eso restaura y no restaura. ¿Por qué? Porque Dios hace milagros. Nosotros somos instrumentos, pero muy inútiles. Así que Dios es porque decidió en su soberanía trabajar a partir de nosotros para eso. Pero somos inútiles, inútiles, inútiles. Inútiles. Por eso siempre que alguien dice acá la iglesia crece, hermanos, crece a pesar de nosotros. Nosotros somos el problema para la iglesia. Crece a pesar de nosotros. Crece a pesar de nosotros. Porque si Dios fuera a hacer sin nosotros, esto acá no entraba gente para ningún lado, ya habíamos tomado todo hasta la playa. Y ya como los árabes, si tuviéramos plata, ya habíamos adentrado al mar y habíamos hecho allá una plataforma y estábamos congregando de acá allá. Pero estamos nosotros acá. Por eso somos gente restaurada, redimida por Dios, por el Dios que es Dios. Que no es ídolo, que no es un pedacito de palo que tenemos en un rincón allí, un poquito con una moneda por debajo y otro un papelito allá, porque si no queda todo cojo, que es la imagen que Isaías da de los ídolos. Los de más plata mandaban a hacer sus ídolos en oro, en plata, y lo que no tenía, pero necesitaba un ídolo, lo hacía con palo, no sé, tablas de 15 que sobraba de la construcción, hacía allí un pequeño Dios, pero tenía que poner una monedita al lado o un pedacito de papel, porque si no el Dios estaba cojo. No, nuestro Dios es Dios que oye, que ve, que hace todo lo que ha querido, como dice el Salmo 115, versículo 3. Pero nosotros no somos. ¿Y qué hacemos si no somos? Hacemos lo que Él nos mandó a hacer, depender de Él. Alabarlo. La música que cantábamos, decíamos, ¿no? En ti esperaré, en tu promesa descansaré. En tu verdad, descansaré. Esto hace seres humanos. Dios no está esperando a nadie así, en ti esperaré, porque no hay nadie superior a Él para venir. Pero nosotros no somos dioses. ¿Qué es lo que hacemos? Esperamos en Dios. En ti esperaré, y en tu verdad descansaré. Porque es verdad. Segundo lugar, lo que nosotros hacemos es anunciar a Dios. Entonces Pablo y Bernabé se lanzan entre la multitud y dicen, no, esto es vanidad del corazón de ustedes. Lo que nosotros hacemos es anunciar el Dios vivo, el Dios que creó los cielos, la tierra y todo lo que hay. Entonces, no somos divinidad, pero conocemos a la divinidad, al Dios santo y poderoso, y por eso lo anunciamos. Eso es lo que está como responsabilidad nuestra. Por último, Dios se hizo hombre y vivió entre nosotros. ¿Cuál es la voz de la multitud, la voz populi? Los dioses asumieron semejanza humana y descendieron hacia nosotros. ¿Qué es lo que dice Juan, el apóstol? Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Es todo igual entonces? No. Los dioses griegos o romanos se peleaban en el cielo, en su cielo, no sé dónde. Y por celo, y por envidia, y por disputa de territorio, descendían a la tierra. O el más fuerte tiraba el más débil sobre las aguas, y este se tornaba el Dios de las aguas, o entonces el Dios de la palabra, de la interpretación, pero descendían a la tierra por estas motivaciones. Por celo, por envidia, por disputa de territorio, porque no se daban bien, porque el Dios A se casaba con la esposa del Dios B, y el Dios B, sintiéndose traicionado, impulsaba el otro Dios para el infierno, para el Hades o para cualquier lugar, y por eso uno tenía que descender, porque no daba para estar todos en el mismo lugar.
Cristo descendió a la tierra, se encarnó, se hizo hombre por amor. Es muy distinto, es muy diferente lo que ha pasado acá. Dios no descendió a la tierra por envidia, por celo, por disputa de territorio. Por el contrario, en la Trinidad hay plena comunión desde siempre. Los tres, que no son tres dioses, por supuesto, estamos hablando de las tres personas de la divinidad, conviven en plena armonía desde siempre y nunca hubo envidia para que uno dijera al otro, mira, está acá quedó chiquito para nosotros este espacio. Este cielo acá quedó chiquito de manera que o vas vos o me bajo yo. Y aí como Dios Padre es Padre, dijo, no, que se vaya el Hijo. Que se vaya el Hijo. Buscate un lugar allá. E se te quebrantar de coração estando entre estes seres humanos, que não é pouca coisa estar achar, e aí te aceitamos acá de volta. E aí a partir deste razonamento se construiu todo o Apocalipse, e todo onde Cristo está sentado à diestra del Padre. Pero aí podemos falar, pero depois de todo o que passou também, mira que o Padre lhe deu uma lição tremenda e ele aprendeu, agora está sentado à diestra del Padre. Não houve nada de isso. Houve na Trinidade amor por redimir a los suyos, y por eso Cristo se encarnó, descendió hacia nosotros, vivió entre nosotros, murió la muerte que nosotros no podíamos morir, porque era una muerte sustitutiva, pasó por la sepultura, resucitó el tercer día, y ahora sí está a la diestra del Padre, pero no por envidia, sino porque el Padre lo coronó con la gloria que él tenía antes de la fundación del mundo. Es muy distinto, hermanos. Pero esta es la verdad en la cual descansamos. Como pecadores que somos, Dios en su gracia nos miró. Y Dios envió a Jesucristo para morir en nuestro lugar. Y Jesucristo, por su sacrificio, nos ha alcanzado salvación que nosotros de otra manera no hubiéramos alcanzado nunca. Nos encontrou em nossos pecados, em nossa muerte espiritual e nos deu vida novamente com Ele. Nos redimiu, nos puso em seu corpo, que é a igreja. Está à diestra del Padre intercediendo por nós, por cada um de nós. E vai volver um dia para buscar a sua igreja, para levar consigo a seu povo. E nesta verdade é a que descansamos. E no intervalo vai passar montão de coisas, uma quantidade de coisas, e a multitud vai gritar por lado, e vai gritar por outro, e vai dizer que não crê, e vai dizer que isto não é verdade, e vai dizer que isto era para a etapa infantil da humanidade, que isto era mitos para explicar algo que cientificamente não se podia explicar, e uma quantidade de coisas se vai rechazar, e a verdade está seguindo seu curso, e Cristo vai volver para buscar sua igreja. E nessa verdade descansamos. E neste intervalo vai haver muito sofrimento, vai haver muito dolor. E neste intervalo vamos a viver angústias profundas en el alma. Vamos a sonreír, vamos a alegrarnos como igreja, vamos a entristecer como igreja. E vai passar um montão de coisas, pero há algo que não deixará de passar. É que Cristo está intercedendo por nós e Cristo vai volver por sua igreja. E nesta verdade descansamos. É por isso que esperamos nele. Espero em ti, em tu verdade descansarei. Porque o Cristo que vino a entregar-se por nós, que se hizo homem, viveu entre nós, que murió nossa muerte, que ressuscitou, que está à diestra del Padre, esse Cristo prometeu que vai volver e vai levar para si sua igreja, vai dar um lugar para seu povo, um lugar onde o sofrimento já não estará, o dolor já não estará, a muerte já não estará, a enfermidade já não estará, já não haverá lágrimas em los ojos por causa do sofrimento. E nesta verdade nós descansamos. Porque foi dada por Deus. O Deus que está em los cielos e todo hace según su voluntad. Según nos dice el Salmo 115:3. Deus está em los cielos e todo hace según su voluntad. Las divinidades não assumiram forma humana e vinieron a habitar entre nós. Pero el Cristo Dios Todopoderoso se hizo hombre, se humilló y vino a habitar entre nosotros, tabernaculó entre nosotros, vivió entre nosotros, murió la muerte que nosotros teníamos que morir, resucitó y está a la diestra del Padre y está con nosotros acá en esta mañana. Esto es importante.
Esto no es un encuentro de seres humanos perdidos que no sabe quién participa. Acá es una reunión donde gente y Dios participa en el mismo momento porque Dios está entre nosotros. Dios está entre nosotros. Y esto todo porque Cristo se hizo hombre. Habitó entre nosotros. Nos redimió. Y aguardamos el día glorioso de su venida. En esta verdad descansamos. Que Dios nos permita de verdad descansar en esta verdad. No somos dioses, pero Dios prometió que vendrá a llevarnos para estar con Él. No somos divinidades, pero creemos en un Dios único, poderoso y verdadero, que va a lograr y va a dar un lugar especial para cada uno de nosotros. Amén. Oramos al Señor. Dios, gracias, oh Padre, por tu sacrificio. Gracias por darnos tu verdad, Señor. Sabemos que Vox Populi no es Vox Dei, Señor. Sabemos que tu palabra es tu verdad, es tu voz para nosotros, voz escrita para nosotros. Y sabemos que nuestras mentes fueron iluminadas por tu Espíritu para también creer en esta verdad, Señor. Y buscar organizar nuestras vidas alrededor de esta verdad, Señor, porque en ella confiamos. Gracias porque no somos dioses, porque haríamos verdaderamente barbaridades como divinidades. Pero também graças, porque te tenemos a ti como único Deus verdadeiro, santo, eterno e poderoso, Senhor. Te alabamos por isso. Graças porque tu te revelaste a nós, ó Deus, e nos sacaste del hoyo, del lugar del pecado, de la oscuridad, de las tinieblas. Nos diste vida verdadeira e la compartimos hoje acá, Senhor, como igreja tuya. Graças, ó Padre. Gracias porque hay aflicciones, hay angustias, hay alegrías, hay una cantidad de cosas en este intervalo, pero hay una seguridad también de que Cristo intercede por nosotros, está con nosotros y volverá por nosotros. Te alabamos por eso, Señor. Te alabamos, te glorificamos. Señor, oramos por tu iglesia acá en Atlántida, pero por tu iglesia en el mundo. Por esperança verdadeira, por transformação verdadeira, por conversões, ó Deus. Que não tenhamos templos llenos de gente e vazios de tu presença, Senhor, por favor. Cuida, Senhor, cada cristiano alrededor del mundo com este cuidado todo especial que fortalece, que dá vida em meio de tanta muerte, Senhor. Cuida cada crescente. Acá cuida cada hermano, cada hermana, Senhor. Cada niño, cada adolescente, cada jovem, cada adulto, cada maior e menor, Senhor. Los que estão enfermos, Senhor, ponga tus manos para sanar, para restaurar. Senhor, como hiciste através de Pablo allí com aquele cojo. E sabemos que tu sigues haciendo segundo tu soberana vontade, Senhor, quando quieres. Assim que oramos por los que estão enfermos, pedindo sanação, Senhor. Restauración, oh Padre. También los que están emocionalmente débiles, Señor, espiritualmente muertos. Haga revivir, oh Dios, para la gloria de tu nombre, Señor. No nos dejes ser una iglesia muerta, espiritualmente muerta, Señor. Por favor, oh Padre, condúcanos, oh Dios, a vivir por tu palavra e para honrar e glorificar a tu nome acá na terra, Senhor, mientras tu nos permites vivir. Deus, en el nombre de Cristo, oh Padre, bendiga a los que están enseñando acá, los niños, los adolescentes que están siendo enseñados en tu palabra, que crezcan fuertes, fuertes en ti, Señor, débiles en sí mismos, pero fuertes en ti, en tu palabra, en tu promesa. Que não haja outra esperança que hable mais alto em nossos corações que a esperança de verte, Senhor, cara a cara. No nome de Cristo Jesús, oh Deus. Bendiga, dá-nos uma semana bendecida, Senhor. Bajo tu presença, tu graça,
tu misericordia, oh Padre. Ayúdanos a honrarte, oh Dios, en lo que vayamos a hacer y a glorificar. Señor, danos paz en nuestros corazones y glorifícate en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.